Ok, vamos a empezar entonces la clase. Hoy vamos a ver casos de estadística y la frecuencia, como dice acá, es la cantidad de veces que un dato específico aparece en un conjunto de datos. Ejemplo, ahí tienen dos ejemplos para poder entender. Tienen las notas de los alumnos y las notas de los alumnos van desde el 1 hasta 10. ¿Ok? Y imagínense que tengan 30 estudiantes en un aula y estas son las notas. En realidad, más o menos son como 50 o 60 alumnos. Eh, hay que sumar la cantidad de estos, de estos alumnos. ¿Ok? Bueno, fíjense, el que quitó nota 1, ¿cuánto es? 0. Ningún alumno quitó nota 1. Dos alumnos quitaron nota 2. Tres alumnos quitaron nota 1. Cuatro alumnos quitaron nota 2. Cinco alumnos quitaron nota 2. Seis alumnos quitaron nota. O sea, al revés. Al revés, al revés. ¿Quién tiene nota 1? 0, ¿verdad? ¿Quién tiene nota 2? Dos alumnos. ¿Quién tiene nota 3? 1. ¿Quién tiene nota 4? 2. ¿Quién tiene nota 5? Dos alumnos. ¿Quién tiene nota 6? 1. ¿Quién tiene nota 7? 3 alumnos. 8 estudiantes tienen nota 4. 9 de nota tiene un alumno y 10 de nota tiene 4. ¿Okay? La moda es la que tiene mayor frecuencia y estas frecuencias absolutas son esas frecuencias que tienen aquí. ¿Okay? Bueno, ¿cuál es el que tiene mayor frecuencia? 8 y 10. ¿Okay? En este caso son dos. En este caso son dos que tienen la misma de ellos, ¿verdad? Si usamos algoritmo, evidentemente nos va a traer la primera, porque recorremos y encontramos el mayor y guardamos eso. ¿Okay? Nos va a traer la primera, entonces es eso. Y la acumulada es simplemente ir sumando todas estas con un sumador, ¿ok? O con un acumulador. Entonces, 0 más 2 es 2. 2 más 1 es 3. 3 más 2 es 5 y así sucesivamente. ¿Okay? Y en el otro caso dice, es una representación gráfica de datos por medio de rectángulos, el diagrama de barra, cuya altura corresponde a la frecuencia del dato mostrado. Entonces, estos diagramas corresponden a la altura de la frecuencia que tenemos aquí. En este caso tenemos género musical versus bandas de música, ¿ok? Y acá esas bandas pueden ser rock, pop, electrónica, hip hop, ¿okay? Y acá tienen las siglas que corresponden a ellas. ¿Cuál de las bandas tiene mayor frecuencia? Pop, ¿ok? Entonces está marcado acá de color rojo, que es su moda, ¿ok? ¿Cómo hallar la frecuencia? Es cargar en un vector y después averiguar cuál es el mayor de ellos, ¿ok? Entonces lo primero que necesitamos hallar es la frecuencia para hacer los cálculos. Otra cosa que siempre se hace es el tema de media o promedio, que es fácil de hallar, ¿verdad? Entonces se obtiene sumando todos los valores dividiendo entre la cantidad total de datos. Entonces la media es sumatoria de los valores dividido la cantidad de elementos que tenemos, ¿okay? Entonces, si estas fueran las notas de los alumnos, estas que están acá, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 y notas 5 y 6. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar todas las notas, dividir la cantidad de elementos que es 6. Y en este caso, nuestra media es 7,41, ¿ok? Después tenemos la mediana. Y la mediana, como vimos en la pizarra, es el valor central de lo que estamos hallando. Si la curva fuera de esta forma, la mediana es exactamente el punto medio de
de esa curva, ¿verdad? Entonces, no hay problema. Pero hay veces, como pueden fijarse que la curva no es simétrica o no tiene una forma, tiene sesgos, o para la izquierda o para la derecha. Si fuera central como esta, no va a tener sesgos. Y en este caso es un sesgo hacia la derecha, pero puede tener sesgo hacia la izquierda. Entonces, ¿qué es la mediana? Es el valor central cuando los datos están ordenados. ¿Y qué tenemos que hacer dentro de nuestro algoritmo? Tenemos que ordenar los datos para hallar la mediana. Y la clase pasada ya vimos cómo se ordena y hoy vamos a volver a hacer eso. Dice, si hay número impar de datos, la mediana es el valor central, que es el caso del ejemplo ahí. Tenemos 5 datos, el valor que está en el centro es el central. Y entonces si tenemos los valores 1, 2, 3, 4 y 5, el valor central es el número 3. Cuando es impar no hay problema, pero el problema está cuando es par. Y dice, si hay un número par de datos, la mediana es el promedio de los dos valores centrales. ¿Por qué no sabes? Cuando es impar es directamente acá, pero cuando es par, entonces podemos usar los dos valores contiguos y hacer el promedio de esos dos valores, que vamos a ir viendo también. Acá tienen el dibujo con el sesgo hacia la izquierda. Entonces, el valor que aparece con más frecuencia es el del conjunto de datos, es la moda. Entonces, pueden fijarse que el que está en color rosado corresponde a la moda. La mediana está por ahí nomás también, muy cerca. Y la media está más bajo, ¿ok? Según la gráfica, ¿ok? Entonces, ahí tienen los rangos de los valores que se utilizan. Después tenemos el percentil, que es el valor por debajo de la cual se encuentra cierto porcentaje de datos. Ejemplo, el percentil 95 significa el 95% de los datos están debajo de ese valor. Y acá tienen básicamente los percentiles más usados. Percentil 5 está en esta posición, al menos en esta gráfica. Percentil 25 está en esa posición. Percentil 50 está en esta posición central, percentil 75 está acá y el percentil 95 está acá. Esto corresponde con los cuartiles. Entonces, el cuartil 25, cuartil 50, cuartil 75, ¿ok? Que son los más utilizados. Esto corresponde a una posición, lo mismo que la mediana. Bueno, y ahora vamos a hacer entonces los ejercicios, ¿ok? Dice, a ver qué dice. Calcular la frecuencia de las notas de los alumnos de esta materia para calcular el vector con 10 componentes. Las notas van desde 0 hasta 5. Calcular, primero vamos a hallar la frecuencia, eso es de las notas, ¿ok? Y vamos a ir haciendo en el DEPSE. Pueden abrir todos sus DEPSE y vamos a ir viendo. Ahí vamos a ir haciendo, ¿ok? Vamos a crear un vector que se llama notas. ¿Está? Que va a tener 10 elementos. 10 elementos, ¿ok? Y vamos a precargar las notas. Las notas van desde 0 hasta 5. El primer alumno tiene nota 0. El segundo alumno tiene nota 1. El tercero tiene nota 3. El cuarto
tiene 4 y este tiene 5. ¿Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Este otro también tiene nota 5. El otro tiene nota 1, nota 2, nota 2. 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el último va a tener nota 0. ¿Ya está? ¿Qué tal ahí? Tenemos 0, 1, 3, 10 elementos. Ahora vamos a crear una matriz de frecuencia. ¿De cuántos componentes? De 0 a 5, ¿cuántos son? 6. 5, ¿verdad? ¿Cuántos elementos son? De 0 a 5. 6. Tenemos 6 elementos. Y por de pronto, estos elementos van a estar cerrados. ¿Se entiende eso, verdad? Pueden colocar de esta forma, pero es más fácil colocar así. Así se cierra entonces. Cerramos vector frecuencia. Cerramos el vector de frecuencia. ¿Ahí todo bien? Okay. Como ya tenemos precargadas las notas y tenemos 10 notas, entonces lo que tenemos que hacer es recorrer el vector de notas. Y acá vamos a calcular la frecuencia. ¿Está bien? Recorriendo vector de notas. El vector de notas. Y hacemos con un ciclo for de i igual a 0, inicia en 0, mientras i sea menor a ¿cuánto? A 6, vaya de 0 hasta 5 y incrementamos 1 al contador. ¿Está? Como en este caso, voy a poner aquí un ejemplo. Como en este caso las notas van de esta forma, las notas van desde 0, entonces podemos tener la posición 0 de eso, después tenemos la posición 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a borrar otra vez esto, pero es para mostrarles aquí. Estos que son los índices del vector, ¿verdad? Los índices del vector. Pero en este caso también corresponden a cada clase de la frecuencia o rango. Se puede llamar rango o clase, que van desde el 0 ¿hasta cuándo? Hasta 5.
El rango va desde 0 hasta 5. Y en este caso, el rango coincide con el índice del vector. En este caso coincide con el índice del vector. ¿Okay? Como vieron en la pizarra, los rangos clase eran 1980, 1990, ¿verdad? Entonces los rangos eran diferentes a la posición del vector. Aquí coincide eso. Hago eso para hacer el ejercicio mucho más fácil. Porque si no tenemos que preguntar por if. Entonces, ir haciendo eso. Voy a hacer de las dos formas, pero vamos a hacerlo primero de esta forma. ¿Cómo voy a hacer? A cada rango le corresponde una posición del vector y voy a sumar una unidad dependiendo de qué valor está viniendo, de mi nota. ¿Verdad? Este voy a borrar, porque ya vieron ahí que corresponde a ese rango. Entonces, el rango coincide con el índice del vector. Entonces, dentro de mi for, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a contar mi frecuencia y voy a escribir así: frecuencia de i es igual a lo que hay en mi frecuencia de i más 1. Espera un ratito. Acá. El de notas es. Lo que tengo que hacer es contar cuántos ceros hay. Y este está en la posición número 0. Entonces, voy a ir recorriendo notas de i, ¿cuánto es 0? ¿Okay? Así voy a hacer para que sea más fácil. Rango es igual a lo que hay en notas de i. Me voy a ir a leer la primera posición del vector y qué valor encuentro, 0. Entonces voy a poner en la posición 0 del vector, que es el rango. Voy a escribir y después ustedes me van a decir cuál es más fácil. Encuentro un 0. Me voy hasta acá, leo la primera posición, encuentro un 0 y en esa posición de frecuencia voy a sumar 1. Es decir que encontré un 0. ¿Está bien? Después voy a leer este 1 y coloco en el rango. Y en la frecuencia del 1 voy a hacer lo que hay en esa posición más 1. 0 es lo que hay en esa posición. ¿Está bien? Voy a extender esto para que se note qué es lo que hay en esa posición del vector. Voy a poner iguales ahí. Antes de empezar, en cada posición de este vector de frecuencias tiene valor asignado 0. Cuando entra aquí y encuentra un 0, en esta posición 0, entonces va a sumar más 1. ¿Sí? Sí. Tiene que ir hasta ahí. Sí. Hasta 10 tiene que ir.
pero porque tengo que leer todas estas notas. ¿Está bien? Bueno, entonces leo esas notas y voy a cargar en mi matriz de frecuencia. Entonces, después voy a leer este 1 y acá tiene 0. Y acá me va a cambiar por valor 1. Valor 1, ¿ok? Después llega al 3 y acá me va a poner un valor 1. Acá llega a 4 y me va a poner un número 1. Acá llega a 5, me va a poner 1. Después acá me va a poner 2. Acá en 1. ¿Se entiende más o menos lo que va a hacer, verdad? Y en cada una de esas posiciones va a ir cargando esos valores. Solo que acá, en vez de 10 elementos, va a ser 6 nomás. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué eso? Porque corresponde a las posiciones que van de 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Corresponden a estos valores que están acá, a ese rango. Rango de 0 o clase 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, y ahí entonces a cada frecuencia va a sumarle 1. ¿Sí? ¿Ya está? Les puedo cambiar este por este otro. Les puedo cambiar por ese, ¿verdad? Lo que hace es esto. Frecuencia de rango es igual a que frecuencia de rango más 1. Y después va a ser esto. Bueno, y ahí ya tengo mi vector de frecuencia, ¿ok? Ya tengo mi vector de frecuencia. Si ustedes quieren especificar los rangos, también pueden hacerlo. Si ustedes quieren imprimir, esto pueden hacerlo de esta forma. Rango de 6 corresponde a los valores en vez de rango le voy a llamar posición aquí. Y necesito crear la variable posición. Los rangos van a ser 0, 1. Mi rango o clase son los que corresponden a 0 hasta 6, ¿está? Hasta 5. 0 hasta 5. La posición va a ser 0 inicial.
Este quito porque ya puse ahí como rango coincide con el índice del vector. Eso sí está bien. Posición es la nota de i. Frecuencia es posición, subíndice de posición más 1. Y va a sumar la frecuencia. Acá ya tengo mi vector de frecuencia, ¿ok? Y acá debajo vamos a hacer un ciclo para imprimir esto. O inclusive ya puedo imprimir acá. Imprimir el mismo ciclo, pero la idea no es tanto imprimir el mismo ciclo, sino la idea es imprimir afuera. Pero aprovechando que tenemos este contador, voy a ir hasta ahí. Y para imprimir, entonces vamos a poner code. La palabra rango, 2 puntos, es igual. Y aquí el rango que vamos a colocar. Y acá la frecuencia. Eso tiene que ir afuera porque tiene contador 6 nomás. Lo que voy a hacer es copiar este y borrar acá. ¿Mm? Este quito otra vez acá. Separo en dos partes para que se pueda entender. Primero imprimo rango y coloco el valor del rango de i. Luego imprimo la frecuencia y dejo un espacio aquí. Y acá imprimo la frecuencia y le doy un enter.
Ahí pueden ver todo, alcanzan a ver todo. Estoy acortando nomás. Ahí ven todo. Estoy reduciendo el tamaño nomás para que se vea todo en la pantalla. Ahí les dejo para que copien. Bueno, entonces definimos un vector de notas que tienen la nota de los alumnos, que las notas pueden ir desde 0 hasta 5 y colocamos esos valores que están ahí. ¿Okay? Después creamos otro vector de frecuencias que va a calcular la cantidad de veces que se repite cada rango. Y luego definimos los valores que corresponden a cada rango. Los rangos van de 0 hasta 5. Y por defecto la matriz de frecuencia o el vector de frecuencias se coloca todos ceros porque en realidad lo que está haciendo es un acumulador porque va a ir sumando 1 cada vez que encuentra. Es lo mismo que dijimos que si vamos a elegir un delegado de clases, alguien se va a colocar ahí adelante de la pizarra y va a ir colocando un palito de acuerdo a los votantes. Entonces, si tenemos 3 candidatos, cuando se selecciona un candidato, se vota un candidato, se colocamos un palito por cada candidato. Y así mismo es lo que se está haciendo acá. Entonces, por cada alumno se va a ver su nota y se va a ir contando de acuerdo a la posición que tiene. Entonces, lo que hacemos acá es recorrer todo el vector de notas que va desde 0 hasta 10 o hasta 9, de 0 a 9, y anotamos la posición. La posición en este caso, como ven ahí, el rango coincide con el índice del vector. Entonces, notas de i corresponde a la posición del vector. Y al ser igual, entonces, esa posición, donde haya esa posición, entonces sumamos 1 al valor de la frecuencia. ¿Está? Y esta otra parte es para colocar el valor del rango y su frecuencia. Vamos a hacer un pequeño cambio acá. En vez de este 1, cambien por 5. En vez de 1, cambien por 5. ¿Está bien? ¿Todos ya copiaron? Sí. Y ahora vamos a ejecutar. 3 alumnos tienen que tener nota 5. Nota 5, 3 alumnos tienen nota 5. Nota 4 tienen
o tiene un alumno. Nota 3 tiene un alumno. Nota 2 tienen 2 alumnos. Nota 1 tiene un alumno. Y nota 0 tienen 2 alumnos. ¿Ok? Hasta ahí, todos ya tienen copiados. ¿Está? Les consulto si ya copiaron todo hasta ahí. Y a todos les funcionó, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a hallar. Aquí vamos a calcular la MOA. Es la que tiene mayor frecuencia, ¿ok? Y aquí vamos a calcular MOA. Y aquí vamos a poner INT. Vamos a poner mayor es igual a un valor mayor. Vamos a colocar el primer valor. Podríamos hacer de esta forma, ¿ok? Mayor es el que tiene la frecuencia 0 ahora, ¿ok? Ese valor, ¿ok? Y vamos a entrar en un ciclo. Vamos a copiar este for. Vamos a ir desde 0 hasta 5 elementos. Y vamos a preguntar si el mayor es mayor, o sea, si lo que hay en el vector de frecuencia sería, si lo que hay en el vector de frecuencia es mayor que mayor, que el valor mayor que calculamos, entonces vamos a cambiar nuestro nuevo mayor sea el contenido de nuestro vector de frecuencia. Entonces, recorremos el vector de frecuencia y acá el primer elemento va a contener la frecuencia 0. Esto va a ir cambiando de acuerdo si hay mayor o menor frecuencia. Preguntamos entonces ahí debajo si lo que hay en frecuencia ahí es mayor que el mayor, entonces el nuevo mayor es lo que está en la frecuencia. Al salir fuera de este ciclo, entonces ya vamos a tener el valor del mayor. Esto voy a llevar aquí. Y ahí ya tengo este cálculo hecho. Bueno, acá ya tengo la mayor frecuencia. Okay. Si imprimo aquí, ¿qué voy a tener aquí? El valor de 3. Acá voy a tener el valor de 3, que es el número 5. ¿Verdad? Entonces, mayor frecuencia mayor frecuencia, ¿cuánto es?
es lo que hay en mayor. ¿Está? La mayor frecuencia es lo que nos da mayor. Ejecuta un poco hasta ahí. Acá dale. Visualmente sabemos que la nota 5 es la que tiene mayor frecuencia. ¿Cuál es el que tiene mayor frecuencia? 5. Y lo de mayor frecuencia ya tenemos que es 3. ¿Okay? Y ahora necesitamos saber el rango al cual corresponde. Corresponde a este 5. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos que anotar? Su posición. Esta parte es lo que quiero que atiendan. Porque la moda, acá tenemos el que tiene mayor frecuencia. La moda que es la que tiene mayor frecuencia. Ya tenemos el valor que tiene mayor frecuencia. Pero ¿a qué nota corresponde eso? Entonces, esa es nuestra moda que vamos a calcular, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que anotar esa posición. Y habíamos creado una variable posición aquí. Y podemos usar aquí debajo ese mismo. ¿Por qué podemos usar ese mismo? Porque nuestra ejecución es secuencial. Entonces, aquí donde donde asignamos esa frecuencia, vamos a hacer un cambio aquí para poder registrar la moda. ¿Okay? Podemos escribir la palabra moda o les parece mejor la posición. ¿Qué les es más entendible? Si le pongo posición se va a entender y después en la etiqueta le voy a poner que es moda. ¿Okay? Ya tenemos definido la posición y acá vamos a, dentro del if, voy a abrir y cerrar llave, porque aquí ya no es una sola línea. Voy a meter dentro del if. Cuando se cumple que mayor es mayor que la frecuencia, entonces acá la posición es la primera del vector, la posición 0, ¿está bien? Ya que aquí asigno mayor a la frecuencia sub 0, entonces la posición es esa posición esa posición 0. ¿Okay? Pero esto se va a ir cambiando. Mayor es mayor que frecuencia de i y la posición del vector que estamos recorriendo está dado por la variable i. Entonces lo que vamos a guardar es la variable i, ya que esa es la posición que ocupa ahí. ¿Está? Ahí nos va a dar la mayor frecuencia. La mayor frecuencia. Y nos va a dar la moda que está en la nota número, la posición. Entonces, cuando ocurre una modificación de mayor, entonces se guarda también
guardar posición que es y que es la variable i. Ejecuten eso. La mayor frecuencia es 3, acá me falta un espacio. Y la moda está en la nota número 5. Pueden ver gráficamente y corroboran que esté bien eso. Acá dejo un espacio. Ahí les dejo para copiar esa parte. ¿Está? ¿Todos copiaron hasta ahí? ¿Sí? Bueno, ahí ya tengo entonces. Y el promedio, vamos allá ahora. No sé si es que... Acá donde estamos recorriendo ese vector, podemos ir sumando. Acá podemos hacer dos cosas. Podemos ir sumando todo esto que está acá, dividido 10, o bien ¿dónde estamos recorriendo hasta 10 acá? Aquí estamos recorriendo hasta 10, ¿ok? Entonces aquí voy a crear una nueva variable que se va a llamar sumatoria, que va a empezar con 0. Sumatoria. ¿Ok? Y lo que va a hacer es sumar todas las notas. Acá voy a poner sumatoria es igual a lo que es sumatoria más el valor. ¿Cuál es en dónde está el valor? Está en notas. Ahí tenemos la sumatoria, ¿ok? Y aquí vamos a colocar el promedio.
¿Cómo? ¿Cuál? Le pusiste en L. Este le pusiste para darle enter. Tienen un ratito acá y después pueden copiar. Este. Acá hay un tema. Nuestra sumatoria para hallar el promedio, ¿cómo es? Una sumatoria normal que va dentro de un for y ahí vamos a sumar todos los valores. En este caso yo le puse la sumatoria para sumar todas estas notas. O sea, va a sumar todas estas notas que están acá. 0, 1, 3, 4, estas notas que están acá. ¿Sí? Y hace esta sumatoria. Pero definí sumatoria como entero. ¿Está? Definí como entero. Cuando ustedes tienen un algoritmo o cuando ven un lenguaje tipo Visual Basic o alguna cosa de esa, por defecto, cuando trabajamos con eso, él acomoda el tipo de datos y hace el cálculo. En el caso del lenguaje se no hace ese cálculo de forma predeterminada. De hecho, hay div y mob que es para las divisiones y el módulo, para calcular los valores enteros. Y cuando encuentra esta barra, él automáticamente hace una división con coma, ¿está? Pero el lenguaje C no tiene esa función. Entonces, sumatoria está definida como entero. Y 10 está definido como entero, ¿está? Y si no tiene este float, voy a quitar a propósito y vamos a ver. Entero dividido entero va a dar entero. Como decía un profesor, ¿verdad? Coquito con galleta no se pueden mezclar. Entonces, tiene ese coquito con coquito y galleta con galleta. Entonces, entero con entero va a dar entero. Entonces, veamos otra vez. Se convierte en un tipo flotante. Sí. Pero, sí, fíjense que el promedio aquí es 2. ¿Está? Y ahora voy a cambiar por 10.0. Estoy diciendo que este se comporta como flotante. ¿Okay? En este caso porque yo sé cuánto es la cantidad, pero hay veces que no. Entonces, evidentemente, tengo que poner float dividido float. Entonces, voy a compilar eso y voy a ver qué me trae el lenguaje C. Siempre pueden verificar eso para saber qué tipo de datos le va trayendo. En este caso, cuando convertí uno a float, él ya hace la conversión a float. ¿Está bien? Entonces, este puede estar así, como entero, y acá le dicen que esto está como entero, pero yo quiero que se comporte esto como float. Y ejecutamos de vuelta. Ahí está bien, ¿verdad? Entonces, con tal que uno de los miembros sea como float, se les va a considerar como float. Inclusive esto pueden colocar de este lado también, ¿verdad? Que este ya sea como float. Vamos a ver si pueden poner un valor con coma o poner float directamente. También pueden declarar el promedio como float, ¿verdad? O sumatoria como float. ¿Okay? Bueno, ahí ya tenemos entonces el promedio, la moda. Para cortar esto voy a llevar aquí.
Todos copiaron hasta ahí, todos tienen hasta ahí. ¿Ok? Desde el main, a ver cuál es la que falta acá. Sumatoria. A ver. No sé desde dónde les puedo dejar ahí para que copien o ya copiaron todos. ¿Mm? Si es que llevo a un procesador y ustedes copian ahí, ¿verdad? Y ustedes copian ahí porque con la pizarra eso se va a ver, inclusive si es más pequeño la letra. Voy a ver si el Notepad me permite pegar todo ahí. Lo que pasa es que a veces tengo aumentado también el tamaño del Notepad. Son out, ¿verdad? No, son in. Son out. Voy a ir checando hasta que entre. ¿Cuál? Control menos. Ahí. Ahí se nota. Quítenle una foto de ese. Ese es el ejercicio hasta ahí. Y pueden salir a receso ahora. Y yo voy a pausar la grabación. Le voy a mostrar ahora algo. Okay. Este le pedí a ChatGPT para que me genere un ratito. Lo mismo que estamos haciendo nosotros, pero para una ventana Windows. ¿Okay? Y le voy a mostrar porque es incómodo enseñar de esa forma, ¿verdad? Más o menos la cantidad de líneas que tiene el código para hacer esto son casi 100 líneas aproximadamente. Entonces, cuesta mucho hacer de esta forma, ¿verdad? Entonces, acá ven la nota que tienen, que son estas que están acá, la frecuencia que 6, 2, ¿verdad? Acá hay un 6 y acá hay otro 6. Y el 9 hay 3, entonces la moda es 9, ¿verdad? Porque, a ver, 9 hay 3 ocurrencias, ¿ok? Entonces, ven ahí eso. Y el promedio es 7, lo mismo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Okay. Pero les voy a mostrar ahora más o menos resumido, mientras llegan los compañeros, ¿verdad? Les voy a mostrar lo que tiene, las partes que tiene un programa Windows y la parte que es de cálculo en sí y lo que hace este programa. ¿Okay? Cuando se creó el Windows, básicamente se modificó el lenguaje C. Se nota luego ahí, al entrarlo ya se nota que es diferente, ¿verdad? Que lo que tiene es diferente. Entonces, la gente de Microsoft modificó el lenguaje C para que pueda adaptarse a su proyecto de ventana y toda la estructura que tiene el Windows. ¿Okay? Entonces, esa librería que nosotros usamos como IOStream ahora es reemplazado por el Windows H, donde están todas las definiciones del Windows y acá SS-Stream. Eso es lo que se cambia ahí en el código, porque las librerías ya no son esas, ni el programa ya no es el mismo, ¿ok? Es otro entorno y otro sistema operativo. El otro es a nivel de consola, ¿ok? Y el exe que se genera a nivel de consola es un poquitito más reducido al exe que se llama XP o algo así se llama. Y
tiene una serie de parámetros el archivo exe. Entre ellos tiene un puntero a donde inicia la primera instrucción de la ejecución. Cuando ustedes levantan un programa de consola, directamente en el sistema operativo reserva en la parte de arriba un espacio donde se van a colocar las variables y otras cosas. Y a continuación de ese ya empieza el programa ejecutable. Acuérdense que esto va por ensamblador y las instrucciones arriba es un espacio donde se usa de memoria, espacio reservado para memoria, para que ustedes coloquen su memoria temporal y otras cosas. Seguida de esa nomás ya está el código ejecutable. Seguido de eso nomás está el código ejecutable. En el caso de Windows tiene una estructura un poco más larga y va a una serie de definiciones y una serie de apuntadores a las librerías que va ejecutando. La librería que por defecto que se levanta para cada ejecución es el Wii.dll, ¿verdad? Que es la librería de gráficos. Aparte de esa, ustedes pueden levantar otras DLL, pero esa es la primera librería que se levanta desde Windows. Y eso está todo apuntado ahí en la cabecera. Y tiene un puntero que se baja mucho más abajo. Esta es la primera instrucción de ejecución de Windows. Y a partir de ahí empiezan a ejecutarse los programas de Windows. ¿Qué hacen los virus? Justamente tocan esa parte. Como tiene un puntero donde se va a ejecutar, entonces el virus se coloca debajo del programa. Entonces el programa se hace mucho más grande. La instrucción del virus se coloca debajo del programa. ¿Está bien? Y modifican el puntero. El puntero, en vez de ejecutarse primero en la ejecución normal de Windows, ahora apunta al virus. ¿Y qué va a hacer? El virus se va a reproducir y va a terminar su ejecución, y a partir de ahí recién él va a apuntar al programa que se va a ejecutar. Entonces primero infecta toda la computadora y después ejecuta lo que se va a ejecutar, pero ya hizo primero su proceso de infección. Eso es lo que hace un virus. Y esas definiciones tiene la estructura del ejecutable de Windows. Entonces es un Windows totalmente diferente a lo que es un lenguaje C totalmente diferente en la estructura en sí del lenguaje C y en lo que genera como ejecutable. ¿Okay? Y van a darse cuenta que si es C++, empieza con este include y el SS-string. ¿Okay? A partir de ahí, cuando se hizo la primera versión del lenguaje C, ellos todavía no manejaban lo que era orientación a objetos. Te van a darse en otras materias orientación a objetos. Y seguramente en su versión homóloga, que es la de Mac, acuérdense que Bill Gates le robó el proyecto ¿a quién le robó? A Steve Jobs. ¿Se acuerdan? Bueno, y al robarle probablemente la versión que tenía Steve Jobs de su sistema operativo ya era orientado a objetos. En algunos materiales dice que las Mac básicamente usaban ahora ya es totalmente diferente, ahora ya usan otras herramientas. ¿Okay? Pero en las primeras versiones usaban el Smalltalk y ese ya era un lenguaje orientado a objetos de los primeros lenguajes orientados a objetos. Probablemente las primeras Mac ya eran orientadas a objetos, pero cuando crearon el Windows todavía no introdujeron la parte de orientación a objetos dentro de su propia herramienta porque ellos cambiaron su Windows para que se adapte a eso. ¿Ok? Y ellos hicieron una versión que no es orientada a objetos para nivel programación, pero internamente funciona como un sistema orientado a objetos. El Windows 95, originalmente el programa se llamaba El Cairo, pero por nombres comerciales le llamaron Windows 95. Esa versión ya era totalmente orientada a objetos. ¿Okay? Bueno, Windows no inició para los programadores como orientado a objetos, pero internamente, evidentemente, cada objeto ya era un objeto. Y voy a ir mostrando la parte y les voy a mostrar dónde está la parte de orientación a objetos en las versiones que tienen ahí. Bueno, ¿qué pasó? Se dan cuenta que más o menos tiene 98 líneas.
Y esto es un programa muy sencillo, ¿ok? Que solamente muestra en un edit box, en un cuadro de texto, lo que nosotros calculamos, ¿ok? Pero imagínense un programa mucho más complejo. ¿Cuántas líneas se supone que debe tener de esta forma de programar? Muchísimo. Podemos llegar a 1000, 2000, 3000 líneas. Y mantener un programa así y hacer un programa así es bastante complejo. Aunque todo el resto sea estándar, aunque todas las partes que tiene sean estándar, es muy complejo. ¿Ok? Entonces, aparecieron la versión lenguaje C estándar, después fue al C++, que se achicó un poquitito más, y después varios programadores empezaron a crear librerías, donde básicamente encapsulaban ciertas funciones como crear ventana, como poner algún gráfico y estaban todos encapsulados. ¿Ok? O sea, estas versiones largas del programa fueron achicando y vos llamás a una función que te hace todo eso. ¿Ok? Eso es la tercera versión de ese. Hasta que Microsoft se dio cuenta de que metieron la pata en la programación y que hicieron muy largo. Entonces fueron a crear unas cuantas clases que se llamaron MFC, Microsoft Foundation Classes. Y ahí ya era más orientado a objeto y podía tener esas clases que te acortaban todo ese proceso. Pero no fueron muy utilizadas y le complicaba porque tenía un mapita donde vos te ibas a buscar qué tipo era y tenía un montón de cosas que seguir y se complicó otra vez entonces la programación porque la gente tenía que aprenderse, además de esta estructura estándar de Windows, tenía que aprenderse las clases que Microsoft otra vez creó. Entonces era una capa sobre otra capa y así se fue armando. ¿Okay? Hasta, hasta la última versión que Microsoft decidió cambiar toda esta estructura que ven ahora por los .NET. ¿Conocen los .NET? ¿No? Si no es a nivel de programación, por lo menos van a conocer los .NET por los programas que se instalan en los parches de Windows, que son .NET. Ok, bueno, y ahí se quedó. Entonces, los .NET encapsulan otra vez de otra forma todas estas definiciones. Cuando uno programa en los programas actuales de programación de Microsoft, ya no está usando directamente estas estructuras, sino está usando los .NET. Entonces fue a encapsularse al final un montón de veces hasta que se convirtió en un .NET. Pero por debajo, si siguen manteniendo esta estructura, es esto que ven aquí. Voy a ir, esta es la parte estadística, que es la parte que nosotros ya vimos. Se coloca en una función. Acá se carga la frecuencia, la moda la frecuencia y empieza a recorrer esto. Se parece mucho a lo que estuvimos haciendo, ¿verdad? Ok. Ahí calculó la frecuencia y la suma de las notas. ¿Para qué hace esto? Para hallar el promedio, ¿ok? ¿Y para qué hace esta frecuencia? ¿Para qué hace este cálculo? Para hallar la frecuencia, ¿ok? Bueno, y ahí coloca eso. Y para encontrar la moda hace lo mismo que nosotros hicimos. Moda tiene que estar definido en algún lugar, vamos a poner definido moda. Moda le pone 0, ¿ok? Moda le pone 0 y como va buscando mayores, entonces cualquier número va a ser mayor que 0. Cualquier número va a ser mayor que 0. Entonces pregunta ahí, que va a preguntar si frecuencia de ahí es mayor que max frecuencia. Entonces, si ocurre eso, más frecuencia en la frecuencia I, y anota que anota la moda, la posición I. Nosotros le llamamos a eso, ¿se acuerdan cómo le llamamos a eso? Posición le llamamos, ¿ok? Posición nosotros le llamamos a eso, ¿ok? Entonces se ve que el algoritmo más o menos parecía a lo que estuvimos armando. Quizás esta parte es lo que varía un poco, pero es casi lo mismo. Y el promedio definía una variable como double y suma dividido el tamaño, ¿ok? Al definir el promedio directamente, suma y tamaño, voy a ver un poco cómo está definido aquí. Suma ya está definido como doble. Hay uno de los compañeros dijo, ¿y qué pasa si yo ya suma ya defino como doble o como float? Sí dijo, ¿verdad? Entonces ya no ocurre ese problema que tengo que hacer cast ahí abajo. ¿Okay? Entonces, si el promedio es doble y suma es
double dividido el tamaño que puede ser entero, entonces sería la conversión directamente a double. ¿Okay? Porque acá tienen un double y acá tienen otro double. Probablemente el tamaño sea el único que sea entero. Entonces prevalece con el que tiene más, que es float o double double. Ahora ya el promedio. Y aquí, básicamente, con ese sprint, como básicamente era es más orientado al lenguaje C, va a imprimir esto. Podemos usar code, pero para usar code tendríamos que tener acá la librería del code, ¿no? Para poder usar code. Bueno, y acá usa ese sprint que está definido aquí en esta librería. Y acá va armando lo que se va a imprimir. Todo lo que se va a armar es lo que se va a imprimir. Imprime la frecuencia y imprime los resultados. ¿Okay? Eso es con respecto a los cálculos que están ahí. Y esta es la función principal de Windows, donde básicamente aquí le dicen cuál va a ser el título de la ventana. Va a crear una estructura que se llama estadística notas, y este es el título de la ventana, de lo que se ve ahí en la ventana, notas de alumnos, y le pasan unos parámetros del formato en sí, que sea visible y que tenga estos parámetros. ¿Okay? Acá le da cuánto va a ocupar. Fíjense que es un cuadro. A ver, es un cuadro. A ver si es que se ve. Es un cuadro el que se muestra, ya que le dan las posiciones o las dimensiones de ese cuadro. ¿Okay? Y aquí se rellena esta estructura que es la estructura de la ventana. Se le coloca el color de la ventana, si va a tener cursores normales, si va a tener instancias o no, cómo se va a llamar la clase y cuál es el procedimiento que se llama procedimiento de callback. ¿Está bien? Acuérdense el procedimiento de callback y allá arriba les voy a mostrar dónde está eso. ¿Okay? Y por qué se llama así. Y esta es la metida de pata de Windows. Justo aquí está la metida de pata de Windows. Cuando ellos crearon el programa, ¿verdad? Internamente ya lo manejaron con clases, pero a los programadores le hicieron una programación tradicional. Seguramente dijeron, no, los programadores no van a estar en capacidad de manejar eso. Por eso, ¿cómo se llama la clase? Register class. Internamente Windows ya maneja como clase, pero para nosotros es un programa normal. Lo hubieran hecho nomás más corto y hubieran definido todo como clase y no hubiéramos pasado todos los parámetros así que maneja internamente el sistema operativo. Y después de registrar las clases se crea la ventana. Créate Windows y le pasan los parámetros que le pide. Bueno, yo le dije que crea un callback. Y ese callback es algo que se llama cola de mensajes. Cola de mensajes. Hay cola de mensajes de Windows y cola de mensajes de tu programa. Los dos hay. Windows maneja la cola de mensajes de todos los programas y todas las cosas que maneja internamente. Yo generalmente comparo con pelotitas de tenis. Y cada mensaje que se maneja es una pelotita. ¿Okay? Y ahí está, por ejemplo, abrir ventana, cerrar ventana. Díganme todas las cosas que ustedes conocen que se puede hacer con Windows. Abrir ventana, pulsar un botón, abrir algo con el sistema operativo. Y cada uno de esos son los mensajes que maneja Windows. Por eso dice get message. Dice entonces, el programa de Windows lo que hace es básicamente manejar esa cola de mensajes. ¿Okay? Entonces tiene una larga lista de pelotitas así en un tubo. Y lo que él hace es a veces reordena el tubo.
Cuando un programa tiene mayor prioridad, entonces agarra estas pelotitas que tiene acá y mueve acá. Así va ordenando todas esas pelotitas. Bueno, y maneja esos mensajes. Acuérdense que nuestro programa de ejecución del que estamos viendo nosotros es lineal. No se va para un lado a otro. Es lineal nuestra ejecución del programa dentro del main, ¿está? Pero acá en un programa de Windows que tienen, vos podés apretar un botón, después podés apretar otro. No depende de un programa lineal tu ejecución. O sea, empieza linealmente, pero después se distribuye y vos podés hacer lo que sea. Entonces, ¿cómo es que maneja Windows entonces con esos mensajes? Y Windows lo que hace es básicamente, él atrapa ese mensaje y te tira a vos, a tu programa le tira lo que le corresponde a tu programa. Todas las pelotitas que él recibe de diferentes programas, agarra, recoge eso y te tira a vos lo que te corresponde a vos. ¿Qué puedes hacer vos? ¿Qué puedes hacer vos como programa? Tenés dos opciones. Como programa tenés manejar las pelotas que vos podés manejar y las que no podés manejar le devolver otra vez a Windows. Le decís, esto yo no quiero manejar o no me interesa manejar ahora. Entonces él te tira un montón de pelotas, vos agarrás y si querés manejar todas las manejás y si no, la devolver todo o le devolver parte. Y este while que está acá, básicamente toma los mensajes de Windows, hace una traducción de eso y despacha los mensajes que va a manejar. Entonces, los que yo voy a manejar, los manejo y los que yo no los voy a manejar, no los manejo. Entra en un ciclo ahí y tu programa, mientras está activo, está recibiendo mensajes de Windows. ¿Se entiende eso? ¿Okay? ¿Y dónde se maneja eso? Se maneja en el programa callback que les dije que retengan el nombre. Y ese está aquí. ¿Vale? Acá está, el procedimiento de la ventana. En el programa callback, ustedes acá van a guardar las pelotas que les interesa y las otras van a devolver. Y que yo, por ejemplo, voy a trabajar, cuando yo voy a crear la ventana, se va a emitir el mensaje WM create y ahí se crea la ventana. Entonces yo quiero manejar eso y ahí creo la ventana. Ahí creo la ventana, ¿ok? Después, ahí también voy a definir las cosas que yo necesito definir, ¿okay? Y mis cálculos que yo necesito hacer. Después de crear la ventana, voy a cargar en el cuadro de edición los resultados que se generan, ¿okay? Y también, de esto está dentro de un case, ¿se dan cuenta? Agarro de ese mensaje, puedo crear la ventana, también puedo cerrar la aplicación y por defecto devuelvo a Windows lo que yo no quiero manejar. Aquí solamente estoy manejando dos tipos de pelotas, uno para crear la ventana y otro para cerrar la ventana, y todo el resto le devuelvo a Windows. Entonces Windows me tira todas las pelotas así de golpe y yo solamente voy a agarrar las que son para crear la ventana y para cerrar la ventana. Y todo el resto le digo a Windows, maneja vos, o a mí no me interesa eso. ¿Está? Y esto es un programa estándar de Windows. ¿Por qué no vemos así? Porque es mucho más complejo y no vamos a ir muy rápido. ¿Okay? Y cada componente que ustedes definen dentro de su ventana le tienen que poner unos numeritos. Acá el edit box le dimos esto. Si yo defino un botón, le tengo que poner define, botón 1, le tengo que poner 1, 0, 2, botón 2, y así le tengo que ir diciendo aquí, para que yo pueda identificar. Entonces yo le doy unos numeritos a cada elemento que yo tengo dentro de mi ventana. Si quieren, yo después les paso este código, ¿sí? Y voy a ejecutar un poco esto para que vean. Esto es lo que crea el programa, ¿ok? Crea la ventana que ven aquí, después crea este edit box que está acá, hace los cálculos y me muestra dentro del edit box, ¿ok?
que sería lo mismo que nosotros estábamos viendo. ¿Ok? Este después le puedo pasar. Ahora, ¿cómo se hace? Este es lo que no les mostré, ¿verdad? Voy a aprovechar y les voy a mostrar. Le doy nuevo proyecto. Este es con DevC++. Ustedes, yo les puedo pasar después en WhatsApp el código y ustedes arman, ¿ok? Me voy en proyecto, le doy C++ y acá le dan Windows Application. Windows Application puede ser un programa en C o C++. Vamos a elegir C++. Le dan ahí que guarde el proyecto. Y por defecto ya le crea una ventana así básica, ¿ok? Que no tiene nada. Pero igual fíjense que son más de 70 líneas por ahí el código. ¿Ok? ¿Y qué hace con 70 o 80 líneas? Solamente te va a mostrar una ventana, sin nada. Por eso es un poco más tedioso eso. ¿Ok? Mientras se crea eso, pueden entrar en su PDF, entran en su PDF y le dan clic acá y se van a ir al código que les voy a mostrar enseguida. Y me avisa si ven el editor ahí del programa que ya subí. Les tiene que dar un programa que es este que ven aquí. ¿Está? Tardan en compilar encima. Bueno, vamos a continuar nuestra clase y esto ya saben que va a crear una ventana ahí que no va a mostrar nada. Y en otro día les paso el código de lo que ven ahí. Ya vieron el proceso para crear una ventana. Esta es la ventana que crea. ¿Está? La ventana vacía que crea el wizard de este programa. ¿Okay? Y tiene 66 líneas y no hace nada. Solo una ventana vacía. Tiene las partes eh, para cerrar la ventana y el defecto que es devolver a Windows todos los mensajes que no puede atender. Entonces, como no hace nada, entonces devuelve todos los mensajes a Windows. Y la estructura más o menos es muy parecida a la que estuvimos viendo. ¿Okay? Bueno, vamos a concentrarnos entonces a terminar este y con eso vamos a concluir nuestra clase. ¿Okay? Tenemos un ejercicio que es parecido al que estuvimos viendo, donde básicamente tenemos la nota de los alumnos, de los alumnos y básicamente tenemos las notas que van desde 0 hasta 100 y tenemos 10 alumnos. ¿Okay? Entonces, en vez de ser nota de 0 a 5, va de 0 a 100 las notas. Y tenemos 10 alumnos. ¿Okay? Entonces, el código precarga un vector de notas calculando la frecuencia, media, mediana, moda y el percentil. ¿Qué es lo que nos falta calcular? La mediana y la moda. La mediana y el percentil, porque los otros ya aprendimos a calcular. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo. Si ven en el código, yo voy a mostrarles acá, pero ustedes pueden mirar en su lenguaje C y ejecutar esto. ¿Okay? Les voy a mostrar directamente desde aquí.
¿Qué es lo que hace? ¿Ok? Aquí vamos a usar la librería UStream y vamos a usar el using namespace std. ¿Para qué usamos eso? Para no repetir std, 4 puntos y se pone un chorizo de cosas cuando vamos a imprimir algo. ¿Okay? Después definimos estas funciones de prototipo porque el lenguaje C primero busca en estas funciones que están acá, busca acá arriba, pero en realidad vamos a ejecutar ahí abajo. Entonces, la cabecera de todas estas funciones, que es ordenar, que ya vimos, calcular frecuencia, calcular media, calcular mediana, calcular moda, calcular percentil y imprimir. ¿Okay? Todo esto está en funciones. ¿Para qué eso? Para que se pueda trabajar de forma independiente. ¿Okay? Nosotros hicimos como un programa general, uno debajo de otro. Y acá está guardado con funciones. Y entramos en el programa principal. Entramos en el main. Y aquí vamos a crear nuestro vector de notas que tiene 10 componentes, parecido al que estuvimos viendo. Solamente que las notas van desde 0 hasta 100. Y acá tienen 85, 90, 75, 60. Y estas notas que ven acá. Nuestro tamaño de vector es 10 unidades. Y luego vamos a ordenar. Ya sabemos el algoritmo de ordenamiento que está ahí abajo. Entonces va a ordenar esto que está aquí. Entonces va a poner, ¿cuál es el que es menor acá? Va a poner 60, 70, 75 y así. Va a ordenar todo este vector. Después de eso vamos a hallar la frecuencia. Vamos a hallar la frecuencia y vamos a imprimir la tabla. Después de hallar la frecuencia e imprimir eso, vamos a hallar la media y vamos a llamar a la función que calcule la media, que es esta. Vamos a llamar a la función que calcula la mediana, llamar a la función que calcula la moda y llamar a la función que calcula el percentil. Entonces aquí, en el programa principal, no se hace ningún cálculo, solamente se muestran los resultados. Entonces, por resultado, entonces, tenemos que el programa es más ordenado, se entiende más y está más comprimido. Porque aquí solamente hacemos las impresiones. Porque al final esto es lo único que se hace. Aquí se imprime la tabla y se imprimen los valores. Entonces aquí definimos el vector, ordenamos el vector, imprimimos todos los valores. Eso es lo único que se hace. Y ahora vamos a ir viendo ordenar. Para ordenar dijimos que necesitamos 2 ciclos for y se cambia de parejitas. Esta es la parte principal. Si la nota de J es mayor a la nota de J más 1, entonces ¿qué hace? Se invierte. Se carga en un temporal y se va invirtiendo en un doble ciclo que va desde I y J. Eso es porque si se ordena solamente con un ciclo, puede ser que hayan valores que ordenar todavía, entonces por eso necesitamos de vuelta este otro para que millones de veces se vaya ordenando. El resultado de esto es la ordenación. Después de la ordenación, ¿qué tenemos? Imprimir la tabla. Y para imprimir la tabla tenemos que recorrer toda la tabla y ir imprimiendo. Ustedes pueden imprimir de la forma que quieran, no necesariamente como muestra aquí. Pueden imprimir por columnas o por filas. Y pueden colocar la nota y la frecuencia como están acá. Imprime uno debajo de otro, la nota y la frecuencia. Es directamente recorrer la tabla y mostrar esos valores. Acá vamos a calcular la media. Aquí es suma dividido contador. Recorremos todo el vector y hacemos la suma. Suma es lo que hay en suma más nota de I. Parecido a lo que ya hicimos nosotros hace rato, o lo que vimos en el ejemplo en Windows. Y al final retorna suma dividido el contador, suma dividido 6, que es 10. Fíjense, suma es de tipo double.
Ok. Entonces, al ser doble dividido 10, automáticamente vimos que el resultado es de tipo doble. Ok. Entonces, retorna un valor de doble. Retorna un valor de doble. Fíjense lo que está retornando aquí. Doble. Y el cálculo de conversión es doble dividido a lo que no sabemos, el retorna doble. Pues entonces si está al revés, está 6 dividido suma, se va a convertir en float. Entonces si es 6 es float, Si 6 es float, y está primero, se va a convertir el resultado en float. podemos probar eso después. Ustedes pueden probar eso en su casa y después vean y nos cuentan cómo. Probablemente o va a tomar el del mayor valor o si no te va a convertir directamente a float. Parecería ser que va a tomar el de float, digo de float en comparación al otro. Ok. Bueno, entonces aquí va a calcular la media que ya sabemos cómo se halla. Para recorrer la media, acuérdense que la sumatoria tiene que estar dentro de un ciclo. Y fuera del ciclo se hace la división. ¿Se acuerdan de eso, verdad? De algoritmo, ¿verdad? Para hallar. Porque hay algunos que hacen al revés, hay algunos que hacen, fíjense, hay algunos que llevan este suma y dividido el contador y le colocan acá debajo. Entonces el resultado al terminar el ciclo va a ser otra cosa y no va a hacer lo que necesitamos. Eso ya está ahí. El otro que necesitamos calcular es la moda. Y la moda es la que tiene mayor frecuencia. Entonces primero vamos a hallar la frecuencia. Frecuencia, todos los elementos van a tener 0, porque es una sumatoria de cada casilla. ¿Okay? El valor de moda es 0, que nosotros llamamos posición en nuestro ejemplo. Y de Mach frecuencia es también 0. ¿Okay? Entramos en un ciclo for que vaya desde el primer elemento hasta el último elemento. Acá va a recorrer notas. Y la frecuencia va a ser notas. ¿Se acuerdan que nosotros colocamos en una variable que se llamaba posición? Posición era notas de i. ¿Se acuerdan? Ok. Y acá, como el lenguaje es muy versátil, entonces me permite colocar dentro de un índice. Se nota algo ahí que notan ahí, que dentro de un vector llama a una posición que está dentro de otro vector. En vez de esa posición, está cargando directamente notas de ahí. ¿Okay? Se puede, el lenguaje es algo que se puede comprimir más cosas que en otro lenguaje normal. Si fuera un lenguaje normal, voy a poner posición, es igual a notas de i. Y frecuencia es a lo que hay en posición, ¿ok? Dentro de este. Dentro de este va a ir posición, ¿ok? Y posición voy a colocar acá arriba. Pero para hacer más corto, inclusive pueden meter esto acá directo. Parece medio complejo, pero se puede hacer también de esa forma. Si le parece más fácil colocar posición acá arriba, notas de i y acá notas de i, se puede hacer, solamente que la conversión de los programas hacen así de complicado. ¿Okay? Bueno, pero acá lo que tenemos que hallar es la frecuencia y ponemos cada vez que está en una posición y corresponde a esa posición, vamos a contar. Entonces, frecuencias de i es igual a lo que hay en frecuencia. O sea, frecuencia de posición es igual a lo que hay en frecuencia de posición más 1. Eso sería la traducción de esta línea. Y ahí ya tenemos la matriz de frecuencia. Aquí, cuando haya la frecuencia, también ya verifica el mayor para hallar la moda. ¿Ok? ¿Se acuerdan que nosotros hallamos en dos partes diferentes? Aquí, en el mismo lugar ya hace. Si lo que hay de la frecuencia de notas es mayor a Mach frecuencia, que es 0, cualquier valor va a ser mayor que 0, entonces automáticamente ya le asigna la nueva frecuencia le asigna a Mach frecuencia la frecuencia que es mayor que encontró en ese recorrido parcial.
Bueno, y aquí va a recorrer hasta que termine y a la salida va a obtener exactamente ese valor que se necesita. Y nosotros le llamamos a la moda posición. Entonces aquí va a guardar la moda, pero va a guardar la posición de las notas de i. Y en vez de guardar i directamente, guarda las notas para cortar camino. ¿Okay? Esto es un poquitito más complicado, pero es casi lo mismo. Por eso hicimos primero ese ejercicio para entender cómo se hace, y esta es otra versión de cómo se puede hacer. Pero en realidad ustedes pueden hacer el mismo ejercicio que hicieron y lo colocan acá en la función y va a ser lo mismo. Se entiende esta parte, ¿verdad? Y va a retornar la moda. Entonces va a retornar ese valor. El percentil es esta fórmula que ven aquí. Fíjense un poco acá cómo se halla el percentil. Yo les dije que el percentil era una posición, ¿ok? Y le llama percentil porque es un porcentaje. Y el porcentaje es dividido 100. Entonces ustedes le pasan, por ejemplo, 25%, que es la posición 25, y hacen la división 25 dividido 100, porque es un porcentaje. Y ese porcentaje le multiplica a 6 menos 1. ¿Por qué 6 menos 1? A ver, acá está la pizarra. Acuérdense que el percentil es un porcentaje y se maneja en tanto por ciento, por eso se divide en 100. O sea que el 25% sería 0,25, 0,25, y ahí ya tienen ese valor, ¿verdad? Pero tenemos en un vector, y ahora la pregunta es, ¿por qué se multiplica por el 6 menos 1? Porque el lenguaje ese, ¿en qué posición del vector empieza? Empieza en 0, y el 6 es 10. Entonces tiene que abarcar desde esta posición 0 hasta acá. Entonces, por eso multiplica el porcentaje por, o sea que como es una posición, entonces empieza en ese vector, pero multiplica con n-1. Entonces, empieza en 0. Bueno, y esa es así de simple es la fórmula del percentil. Bueno, entonces, divide entre 100 el porcentaje. Si nosotros queremos hallar el 25%, nosotros le pasamos como parámetro 25 y él divide entre 100. Entonces 0,25 por la posición del vector y es n-1. Si nosotros le pasamos la posición de 6, 10, porque tenemos 10 componentes, él hace por 9 porque empieza en 0 el vector. Y ahí retorna, acá retorna la nota que está en el índice del que calculó. Entonces sería la posición del vector que está en esa posición, que va a hacer ese cálculo. Y por último nos queda, creo que ahí termina, ¿verdad? Todo ya le expliqué, ¿verdad? ¿O me falta algo? Vean un poco un ratito si no me salte nada. La moda ya está, ¿verdad? Ok. Fíjense cuál es yo marqué acá en amarillo, el que necesariamente tiene que estar ordenado. La mediana es la que está ordenada. Nuestro algoritmo ordenó al principio todos los valores, ¿ok? Pero el que necesariamente tiene que tener el valor ordenado es la mediana. Por defecto pueden ordenar su vector y hacer que todos trabajen ya ordenados. Pero los otros valores, los otros cálculos no requieren que estén ordenados, pero sí el valor de la mediana tiene que estar ordenado. Y también percentil porque es un valor de posición. Bueno, y eso es lo que le quería mostrar, ¿verdad? Y acá tienen los resultados que genera y ustedes pueden ejecutar ese código que está aquí. ¿Dónde está? Ejecutan esto, le dan acá run y van a ver los resultados de su
de lo que genera, ¿ok? Entonces, ahí tienen esos resultados. Voy a aumentar este tamaño para ver. Entonces, la media es este valor, la mediana es 85, la moda es 85 y el percentile de 90 es 95. Y acá están las notas y su frecuencia. 85 es el que tiene 3 de frecuencia y es la mayor. Entonces, la moda es 85. ¿Okay? No les voy a pedir el cálculo de los otros, pero sí les voy a pedir, en el examen le puedo pedir ordenar, le puedo pedir la frecuencia, la moda y el promedio. Más o menos se acuerdan, ¿verdad? Moda es lo que hicimos en el primer ejercicio. Moda, frecuencia y ordenar. Bueno, y hasta ahí la clase de hoy entonces.